Eran las 12:33 del mediodía de ayer cuando España se apagó literalmente. En apenas 5 segundos desaparecieron 15 gigavatios de electricidad, es decir, el 60% del consumo nacional en ese momento. El país entero quedó paralizado, ascensores detenidos, bloques sin luz, sistema de transportes bloqueados, comunicaciones interrumpidas y lo más inquietante, una absoluta falta de información por parte del gobierno. Durante 10 horas no hubo ni una sola explicación oficial, ni un comunicado, ni un responsable, ni un dato técnico, absolutamente nada. Los ciudadanos atrapados o incomunicados esperaban una respuesta que no llegaba. Y cuando finalmente Pedro Sánchez apareció de nuevo a las 10:30 de la noche, lo hizo sin aclarar absolutamente nada. Lo mismo que en su primera comparecencia de las 6 de la tarde. Dijo no saber si se trataba de un fallo técnico, de un ciberataque o incluso de un sabotaje o un simple accidente, porque no dijo nada. Mientras tanto, en Portugal el gobierno reaccionaba con rapidez, daba explicaciones técnicas y apuntaba directamente a España como origen del fallo. Una gestión desastrosa que, como señaló el propio Sánchez, no tiene precedentes, ni en lo técnico, pero tampoco en lo político. Y es que aquí es donde conviene recordar lo que se nos había prometido, porque hace apenas unos años la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, aseguraba que en España era imposible que se produjera un apagón. Pedro Sánchez repitió esas palabras no hace mucho tiempo, las usó como argumento de seguridad energética. Pero la realidad ha desmontado esa narrativa. Corredor, que no tenía experiencia previa en el sector energético, fue nombrada para ese puesto por el expresidente Zapatero, tras haber sido ministra de Vivienda y una figura con un largo recorrido, con una larga trayectoria dentro del propio Partido Socialista. Su nombramiento fue más político que técnico y sus garantías hoy suenan a propaganda vacía. Este episodio ha dejado en evidencia no solo la fragilidad del sistema eléctrico, sino también la falta de preparación del gobierno ante una emergencia nacional. El apagón de ayer, de ese 28 de abril, no fue solo una caída de tensión, fue un colapso de gestión, de liderazgo y de credibilidad. Y a día de hoy, aquí, a las 12:02, seguimos sin saber qué pasó, ni tampoco si podrá volver a ocurrir. Muy buenos días, comenzamos este 29 de abril, el día después de ese gran apagón, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Catarina de Siena y San Hugo Abad. Para todos los que nos hayan seguido a lo largo de esta mañana, estamos tratando, como les decía hace apenas una hora en ese programa especial que hacíamos desde la radio, tratando de solventar todos los problemas técnicos que a esta hora se pueden imaginar. Todavía estamos sufriendo, pero poco a poco vamos retomando, al igual que las infraestructuras de España, esa normalidad, ¿no? Red Eléctrica, de hecho, acaba de comparecer hace apenas unos minutos en rueda de prensa. Han descartado esa teoría de un ciberataque, pero también han asegurado que esa red eléctrica se ha restablecido ya en la totalidad del país. En fin, tenemos muchas cosas de las que analizar y sobre todo de las que estar pendientes, porque saben que durante esta mañana se reunía el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, y posteriormente justo después comenzaba la reunión del Consejo de Ministros. En el día de hoy, todo lo agendado para el día de hoy se ha quedado pospuesto a mañana, es decir, mañana se aprobará esa reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, y en el día de hoy se va a tratar todo lo referente a lo que sucedió en el día de ayer y esperamos a lo largo de la mañana, porque aquí nunca se sabe, tener alguna versión oficial, digo yo por parte del Ejecutivo y del Gobierno Central. En fin, me acompañan en esta mesa Ignacio de Oces y Pablo Pose. Muy buenos días a los dos. Lo primero, preguntaros, no sé cómo vivisteis en el día de ayer este gran apagón. Pues yo personalmente indignado, absolutamente indignado, porque nosotros de Vox lo llevamos advirtiendo ya desde hace muchos años, en concreto por lo menos los últimos 4 años en el Congreso de los Diputados y también en las ruedas de prensa correspondientes, por ejemplo en la sede nacional de Vox. Hemos advertido de este problema y lo advertíamos
básicamente porque es una cuestión de sentido común y además porque también nos lo alertaban los expertos, los técnicos, la gente que se dedica al día a día al mundo de la energía, nos estaban contando en esas reuniones que nosotros mantenemos con ellos con bastante frecuencia que este riesgo existía. Por tanto, lo que sucedió ayer no fue un accidente, es una consecuencia directa de la política energética negligente de este gobierno. Sí, si podemos todos googlear y ver si había expertos ya diciendo esto. Nosotros, desde el punto de vista político, lo advertíamos, pero los técnicos, los expertos, los que se dedican a esto todos los días, ya nos lo decían. De hecho, nosotros, repasando ayer mismo cuántas preguntas e iniciativas habíamos registrado desde el Congreso de los Diputados, yo que tengo el honor de ser diputado nacional, pues hay multitud de ellas. Y la respuesta del gobierno, pues ya la saben los telespectadores, decir que era fake news, mentira, la extrema derecha, la ultraderecha, que todo esto es falso. Y ha llegado el momento, ha llegado el momento. Pero para que todos los telespectadores lo sepan, claro, si el gobierno lo que quiere es cerrar las centrales nucleares, ¿eso es bueno o es malo para la soberanía energética de España? Pues es malo, evidentemente, por mucho que el gobierno cacaree que es bueno. Básicamente, ¿por qué dicen eso? Porque su fanatismo ideológico, ese fanatismo ideológico de estos señores, no quieren tener centrales nucleares, nos quieren hacer más pobres y dependientes de terceros estados y también, eso sí, promocionar y estimular la energía, las llamadas energías verdes. Pero es que la energía nuclear es verde. Dentro de la taxonomía ya está declarada así por la Comisión Europea. No hay ningún problema. Pues esos unos temas. Luego nos hacen también con el asunto del gas. Bueno, podemos hablar tantas cosas, sí, Alba, a lo largo de la mañana, pero contestando a tu pregunta, enfadadísimo, la verdad, indignado, como todas las personas que estábamos ayer en Bambú, y sinceramente es que aquí tienen que pagar, o sea, tienen que... En fin, y tiene que dimitir el gobierno. Y es que son los responsables directos de esto. Se van a excusar también en la presidenta de Red Eléctrica Española. Y por supuesto también tiene que dimitir. Pero quien tiene que dimitir en un momento tan delicado es el presidente del gobierno. Y por eso no es el momento para estar todos a una con Sánchez. Es para ir todos a una contra Sánchez. Desde luego que sí, enseguida escucho a Pablo, pero antes rueda de prensa en estos momentos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, balance de cómo está el transporte público y criticando también esa acción de gobierno, la que define como lenta e ineficaz, y asegurando también la presidenta madrileña que hay que evitar a futuro que nos encontremos con situaciones de estas características. Lo imprudente es no tener planes de contingencia, dice Ayuso, desde hace años. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Por su relato de la cronología, entiendo que a medianoche es cuando el Gobierno toma el mando de la emergencia. Entiendo que ahora mismo es el Gobierno el que está al mando de la emergencia. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta situación? ¿En qué está trabajando la Comunidad de Madrid en colaboración con el Gobierno? Si nos pudiera contar un poco cómo estamos ahora y cuáles van a ser los siguientes pasos estos próximos días. Gracias. Gracias. Dentro de nuestras competencias, por nuestra parte, seguimos con el refuerzo de nuestros servicios públicos, especialmente el transporte. Y sobre el volver sobre solicitar la anulación del nivel 3 de emergencia al Gobierno, nosotros pensamos que todavía, si no sabemos las causas, no podemos hacerlo, puesto que esto puede volver a ocurrir. Y teniendo en cuenta que ha afectado a 8 comunidades autónomas, le ha sucedido a una empresa estatal, pues vemos que todavía quizás sea pronto. Por tanto, pienso que quien tiene la información y la capacidad para bajar el nivel de emergencia es quien debe decirnos ahora, según el análisis que haga de situación, cuándo desactivar este nivel 3. Hola, buenos días, presidenta. Hola. Yo le quería preguntar, esta mañana en una entrevista radiofónica ha sugerido que el Gobierno de Pedro Sánchez podría tratar de culpar a Madrid por su elevado consumo de este apagón. Quería a ver si nos podía ahondar un poco sobre esta idea. Y, en segundo lugar, sobre ese plan que puso en marcha Madrid en 2021, ha dicho que ha ayudado a que Madrid esté reforzada ahora a la hora de encarar el apagón, y un poco también explicarnos cómo ese plan ha ayudado a esta situación. Gracias. Sí, espero que no empiecen a culpar a la Comunidad de Madrid. Siempre pasan estas cuestiones cuando se dan situaciones sobrevenidas de carácter nacional. Estamos acostumbrados a ello y yo espero que este no sea el caso, porque ahora mismo lo que tenemos que hacer es dar tranquilidad, que todo vuelva a su normalidad,
al correcto funcionamiento y creo que los ciudadanos no están para otras cuestiones. Sí que tenemos que analizar qué ha pasado para, insisto, que no suceda nunca más, porque la imagen ante el mundo de un país apagado es lamentable, es de profunda desconfianza y de un país que no lo es, un país chapucero que no lo es. Tenemos grandes empresas, infraestructuras, no nos merecemos ante los ojos del mundo ser un país que queda en esta categoría, que se le funden los plomos y todo se paraliza y se genera ese caos. Hicimos en 2021, pusimos en marcha planes de refuerzo de infraestructuras críticas, del metro, del agua, de los hospitales y de infraestructuras más vulnerables, como son las residencias de mayores, para que en caso de apagones como el de ayer tuvieran planes para poder seguir manteniéndose como hemos visto y como ha funcionado. Y esto es algo que considero que también tiene que hacer el Gobierno porque... Prosigue esa rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque ya va en la línea, por supuesto, muy crítica con la gestión, bueno, si podemos definirlo como gestión, si es que la ha habido, del presidente del Gobierno. En fin, Pablo, ¿a ti cómo te pilló este apagón? Pues yo creo que ha venido muy a cuento justo la comparecencia de la presidenta, porque yo creo que es la sexta o la séptima vez que la escucho comparecer ante los medios, en radio, en televisión, aquí en directo, en una rueda de prensa con preguntas. Y a día de hoy, pues en este momento tampoco es que Pedro Sánchez haya dicho mucho, ¿no? Yo ayer, en parte, me sentí, yo creo que como muchos españoles, muchos madrileños, abandonado, porque no teníamos información, no teníamos ningún tipo de explicación. Había momentos en los que no sabíamos si esto estaba pasando también fuera de España, o sea que el aislamiento fue total. Y pone, como estaba bien diciendo la presidenta, pues pone sobre relieve, ¿no? Saca a relucir esos problemas estratégicos y de planificación y ante situaciones extremas que podemos estar viendo. Si esto hubiese sido, no es descabellado pensar que puede haber habido una invasión, por ejemplo, de un país, pues estamos completamente incomunicados, que parece ser que en Ucrania, por ejemplo, no se ha ido la electricidad en ningún momento, ¿no? Desde que está con la guerra. O sea, es una situación muy dramática y que, por suerte, pues, se ha podido resolver. A mí ayer me sorprendió mucho el lenguaje que utilizó el presidente del Gobierno desde el primer momento, ¿no? Porque habló de pérdida de potencia, como que habían desaparecido, ¿no? Este lenguaje en el que no sabes qué es lo que te están diciendo. Habló de crisis de electricidad, que también es otra manipulación en el fondo, porque en realidad esto no es una crisis de electricidad porque no me funciona el interruptor. Esto pinta ser una crisis energética, que tiene otra naturaleza. Y estamos hablando de la política energética que se lleva 7 años llevando a cabo en España, que es, yo creo que a todas luces, un desastre. En la Asamblea de Madrid hace poco, justo hace 2 meses, yo creo, aprobamos una PNL, trabajando también con los expertos sobre energía nuclear, ¿no? Ahora con todo el tema del Almaraz, que venimos diciendo que se tiene que frenar este cierre de nucleares. Hablando de que es una insensatez. En este mismo plató, yo me acuerdo que hace 2 meses estuvimos hablando sobre el tema de Almaraz, ¿no? Sobre el tema del cierre de las nucleares, y yo mismo decía que era preocupante que el incremento de energías renovables, que es generación asíncrona de energía, podía dar inestabilidad a la red. Parece ser, tenemos que confirmarlo, pero parece ser que lo que ha ocurrido es que ayer se llegó a un punto de inestabilidad en la red. Esto es porque la generación nuclear es síncrona, es síncrona, y eso favorece que la red sea estable, ¿no? Entonces, hay que analizarlo pormenorizadamente, hay que ver que no nos intenten colar pues, ¿no? cambios de relato, dato, que es un poco lo que viene a decir siempre cuando sale un portavoz. Por cierto, la señora Pilar Alegría todavía no ha salido como portavoz del Gobierno a decir nada, lo cual no, nadie. Increíble, 24 horas. Entonces lo hemos venido anunciando y con criterios técnicos y sobre todo creo que lo que echamos en falta a muchos españoles es un criterio político de verdad, porque los técnicos, yo soy ingeniero aeronáutico, yo tengo más o menos una formación para ir siguiendo esto y de hecho estoy siguiendo los datos y parece ser que ha habido una inestabilidad en la red, pero lo que necesitamos son políticos que salgan ahí y como está ahora mismo la presidenta en directo, nos den explicaciones, tomen decisiones teniendo en cuenta el criterio de expertos de verdad y técnicos de verdad, se tomen decisiones a medio y largo plazo. Entonces creo que es el momento de, como decía Ignacio, pues, asumir unas responsabilidades de una política energética que nos ha llevado a un punto que no es asumible que esté ocurriendo esto en Europa. Pablo, como bien dices, y precisamente lo hemos estado comentando antes de que comenzara el programa, aquí en el pasillo, antes de entrar en el programa en directo, eres ingeniero aeronáutico, lo acabas de asegurar, también una voz idónea en el día de hoy para escuchar precisamente tu análisis. ¿Qué significa eso de que la red es síncrona? Porque me comentabas antes que, claro, hay mucha gente que piensa que esto significa que va a tirones, por así decirlo. Claro, ¿no? eso es muy interesante de separar. Una cosa es la generación
regulada. Por ejemplo, tú tienes la energía nuclear. La energía nuclear es el suelo eléctrico, energético de nuestro país. La energía nuclear sí o sí te produce la potencia que tú le marques. Si es 7 gigavatios, que es lo que tenemos instalados en España, serán 7. Ayer creo que estaban como en 2 gigavatios. Hay que decir que la potencia en España de la energía nuclear se ha bajado tanto y en las últimas semanas ha bajado la producción porque están sometidos a unos impuestos y una fiscalidad que le mete el gobierno de forma artificial que le expulsa. Pero el caso es que la energía nuclear genera de forma estable. La energía renovable, como todo el mundo sabemos, pues si no sopla el viento, pues no hay energía. Si no hay sol, no hay energía. Entonces, digamos que no te genera esa estabilidad, esa capacidad de regular. La energía hidroeléctrica, puedes abrir más la compuerta o menos y produces más o menos. Esto no tiene nada que ver con la sincronía, que es de lo que vamos a escuchar mucho decir estos días, ¿no? La sincronía es la forma en la que se genera en los motores de la central eléctrica. Pues puedes tener el rotor y el estator, los campos magnéticos es una cosa muy técnica, para que te genere siempre la misma frecuencia. La energía nuclear genera siempre a 50 hercios y es estable. En España tenemos una red eléctrica que funciona a 50 hercios, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es a 60. La energía nuclear siempre te va a generar 50 hercios y te genera estabilidad. Cuando hay una fluctuación de frecuencia, de hercios en la red, puede ocurrir lo que ocurrió ayer, que parece ser que es lo que ocurrió. Las energías renovables, por la naturaleza de su mecanismo, de su forma de funcionar, te genera energía de forma asíncrona. Es decir, hay pequeñas fluctuaciones en la frecuencia. Si la red es muy estable, porque hay mucha energía nuclear, hay mucha energía de ciclo combinado, que si no me equivoco también es síncrona, pues la red es muy estable, no hay problema. Si de repente te empieza a entrar mucha energía asíncrona, te pueden generar problemas. Ayer, a la hora en la que ocurrió, que fueron las 12:33, prácticamente esta hora, que además hoy por cierto no tenemos garantía de que esto no vuelva a ocurrir con la información que nos ha dado el gobierno, teníamos un momento en el que había mucha energía fotovoltaica, mucha energía eólica y muy poquita nuclear. Esto hace que en la red haya mucha energía asíncrona que se está generando y poca síncrona. Si hay una fluctuación gorda por algún motivo, pues porque se coinciden los máximos y los mínimos en esa generación, se te puede inestabilizar y te puedes tener una pérdida en la frecuencia. Como insisto, es un tema, el de la generación síncrona es específico, es digamos más ingenieril y más energético, que no tiene nada que ver con la intermitencia, ¿no? Es decir, que no me garantiza la energía renovable, no me garantiza la fotovoltaica o la eólica el poder tener un suministro. Son dos cuestiones distintas. Ahora se está analizando, parece ser, que el problema proviene de la sincronía. Insisto. Y por eso yo decía en este programa, y lo insisto hoy, la energía nuclear es estratégica y es un complemento perfecto para la energía renovable. Aquí no estamos hablando de que la energía renovable tenga que ser una lucha entre lo renovable y lo nuclear. Eso es un planteamiento que es absurdo, que no hace nadie en este país. Lo que estamos diciendo es que la energía nuclear complementa perfectamente como base de nuestro sistema a la energía renovable. Entonces, si queremos y si el gobierno, ¿no?, quiere hacer una apuesta por las energías renovables, muy bien, como digo siempre, pongan más energía nuclear que les va a permitir poner más renovable. Vamos a tener una red garantista, estable, con las sincronías perfectamente, con el suministro siempre perfectamente disponible para la población. Entonces, hay un coste, digamos, en energía nuclear que es estratégico. Es una energía que sí o sí creo que España tiene que apostar por ella. Francia lo ha hecho claramente y ayer, de hecho, Francia, cuando nos estaba suministrando a nosotros energía a través de las pequeñas conexiones que tenemos con ellos, ¿con qué lo hacían? Con energía nuclear, que es lo que fundamentalmente tienen ellos, ¿no? Se va a oír hablar mucho de este tema y yo creo que es interesante que los espectadores, ¿no?, y la gente que nos esté oyendo sigan este tema de la sincronía, porque es una cuestión técnica en la que se va a hablar mucho, se va a incidir mucho y digamos que en resumen, por acabar ya en una frase, la energía nuclear da estabilidad a la red, desde el punto de vista de suministro constante y desde el punto de vista de sincronía como ya concepto más técnico de estabilidad de la red. Ignacio. Sí, pero por desgracia, ¿cuál es el plan del gobierno? No, claro, cerrar todas las centrales nucleares, todos los reactores nucleares. Y esto es una vergüenza. Entonces, bueno, lo que sabemos es que esto se puede haber prevenido. El gobierno no ha querido hacer nada, es más, siempre lo ha estado negando, la posibilidad de este apagón, lo ha dicho en multitud de ocasiones, y va a rectificar. Pues yo tengo muchas dudas, la verdad. Nosotros lo que pedimos es la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones, porque aquí no se pueden eludir las responsabilidades, y hay responsabilidades políticas, sin duda alguna, detrás de esta cuestión. ¿Pero va a rectificar? Pues no, nunca. Porque es que siempre la culpa es de alguien. ¿Os acordáis? El cambio climático, la culpa es de los propietarios, la culpa es de Trump, la culpa es de Franco. Claro, aquí no hay más excusas. Posiblemente lo que esté maquinando ahora mismo los muñidores del Palacio de la Moncloa es con qué mensaje político tenemos nosotros que intentar
Yo creo que ahí es la palabra, intentar engañar al conjunto de los españoles, porque es lo que hacen un día tras otro, manipular la verdad, tergiversar el sentido común y con eso lanzar un mensaje político, porque ellos nunca son responsables de nada, o sea, nada de lo que ha ocurrido en España. Desde que tenemos la desgracia de tener a este señor en el Palacio de la Moncloa, nunca la responsabilidad ha sido suya, siempre la ha aludido y ha señalado a quien fuera. Le daba exactamente igual cómo intentar manipular y engañar a los españoles y, por desgracia, lo sigue haciendo y consigue que haya una parte del pueblo español que considere que esto, bueno, por ejemplo, ayer viendo televisión española, ya tarde, ¿qué es lo que sacaba el canal público? Que esto ya había ocurrido una vez en Brasil, en Chile, es decir, como si nos tuviéramos también que acostumbrar a esto, cuando en fin están desangrando a las empresas, al pequeño comercio, fue vergonzoso, pues, los hospitales, en fin, que lo que se vivió ayer es un hecho insólito, es un hecho que necesitamos depurar responsabilidades políticas y el presidente del gobierno tiene que saber que de esta no se va a ir y Vox va a estar siempre en esa oposición total y frontal y esperemos que ya de una vez por todas dimita, porque yo creo que ya mayor negligencia en los posicionamientos políticos, en cómo enfrenta a este señor cualquier cuestión. Es decir, estamos acostumbrándonos ya no a que los políticos, en este caso en este gobierno, solucione problemas, que no solucionan ninguno, es que los generan constantemente. Están constantemente generando problemas. Con el asunto de la vivienda, que muchísimas veces lo hemos hablado, si era un problema que no existía. ¿Qué es lo que ha pasado para no construir vivienda, para no estimular el mercado inmobiliario, para facilitar la vida a los españoles en ese asunto? Pues ahora también el problema energético. Por esa sinrazón constante de estos señores del fanatismo climático, de vamos a cerrar centrales nucleares. ¿Pero por qué queremos cerrar centrales nucleares cuando hay otros estados que lo que están haciendo es precisamente es impulsando y construyendo centrales nucleares? ¿Pero qué somos aquí, los más tontos? El problema es que tenemos un presidente del gobierno que sinceramente su modelo pues sí que parece que es maduro. Sí que parece que es maduro. Y eso es. ¿No? Es decir, las cartillas de razonamiento, ¿cómo decía, qué expresión utilizaba Sánchez en su día? Bueno, da igual, si el fondo siempre es la excusa constante, no asumir responsabilidades de nada y luego él quiere emular políticas que han fracasado en todos lados. Y la verdad que es una verdadera vergüenza. Yo creo que el conjunto del pueblo español está indignado. La sangría económica que hemos sufrido ayer es tremenda. Hoy no sé si estaremos remontando, pero eso tiene unas consecuencias también económicas que, en fin, que es que no se puede ir este señor de rositas, aunque no es lo más gordo, evidentemente, que ha hecho. Sabía perfectamente que el virus era chino y nunca nos lo quiso decir. Por eso, ¿qué estarán maquinando en estos momentos en el Palacio de la Moncloa con tantos asesores, el presidente del gobierno, que le estarán diciendo que tiene que decir? Y bueno, pues posiblemente nos mientan, como siempre. Es que esto es, en realidad, decías, esto en realidad es muy gordo porque es un síntoma de la degradación. Quiero decir, al final estamos hablando muchas veces de políticas, además tenemos un gobierno que no gobierna. Quiero decir, la realidad, no tiene mayoría parlamentaria, prácticamente no pueden hacer nada. Luego seguramente quizás hablemos de lo de la reducción de la jornada laboral, que parece que Puigdemont ya les ha dicho que no lo va a apoyar, se lo acabarán deshaciendo de alguna manera, no pueden gobernar. Pero la erosión y la pérdida de oportunidades que están generando en España y que se están produciendo, pues esto es un síntoma claro de cuando España siempre ha sido una referencia en la gestión energética, lo comentábamos antes también, Red Eléctrica Española ha sido siempre una referencia mundial, hemos servido España a otros países para que ellos instalen su propia instalación eléctrica y la gestionen, porque España siempre ha sido, con el sistema de pujas que tenemos, una gestión eficiente y de repente llevan el sistema a un punto en el que no tiene sentido que exista. Y aparte de la manipulación que están haciendo, ¿no? Lo decía antes, están hablando de que se ha perdido energía, como un concepto que no se entiende, o la crisis eléctrica que realmente es energética. Van a querer, Pedro Sánchez es el de la necesidad-virtud, o sea, va a querer darle la vuelta a la tortilla, va a querer aprovechar esto él en la forma en la que le convenga y a lo mejor menos esperemos. Esta mañana estaba viendo yo, lo tengo aquí en el móvil, un tuit que ha puesto el Partido Socialista de Madrid diciendo: menos de 24 horas ha quedado restablecido todo el suministro eléctrico en España. Bueno, como si fuese un logro político de Pedro Sánchez que estuviese conectando cables, que es increíble, ¿no? En 24 horas que no nos han informado de nada y seguimos sin tener la garantía de que en 10 minutos aquí la luz se nos vaya, ¿no? Pero es que luego además dice este tuit: Ayuso solicitó la emergencia nacional porque no podía asumir la gestión de esta crisis. Es una vergüenza. Ayuso solicitó la emergencia nacional para toda España, evidentemente, porque era una crisis inédita, de un calibre que no ocurrió en España en todo el tiempo que llevamos en democracia y yo creo que antes tampoco. Es decir, tener el país apagado e incomunicado es una absoluta barbaridad. Yo ayer estaba llamando a amigos que viven en Holanda
amigos que viven en Noruega para preguntarles si tenían electricidad, porque no tenía yo ninguna forma de saber qué estaba pasando, ¿no? Y me decían, sí tengo electricidad. Y digo, ¿estás seguro? Digo, porque aquí nos están diciendo que no, claro. Es el momento en el que surgen los bulos y surge la desinformación que crece, ¿no? Entonces, tenemos que estar, yo creo que atentos para ver exactamente qué es lo que nos van a explicar. Creo que va a haber una rueda de prensa ahora. A la 1:00 de la tarde, es además información de última hora, parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a salir a comparecer a la 1:00 de la tarde en el Palacio de la Moncloa. Ya saben ustedes que la puntualidad no es la máxima del líder del Ejecutivo, así que seguramente en torno a la 1:30, 2, podremos ver a Sánchez y se lo estaremos contando aquí en directo. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de este asunto. Bueno, no sé si están preocupados por la incertidumbre económica. Con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar dejan de pagar por energía como si fuese un alquiler y se convierten en dueños de su propia electricidad. Da igual si viven en un piso o en una casa, pueden tener su propia energía. Únanse al Parque Solar de Puebla del Príncipe y disfruten de energía limpia y ahorro real. Visiten comunidadsolar.es o llamen al 900-802-812. No se queden fuera. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Seguimos muy pendientes de todas las novedades que nos están llegando sobre ese gran apagón. Les decíamos antes de esta breve pausa de publicidad que a la 1:00 de la tarde, a partir de la 1:00 de la tarde, estaremos muy pendientes de la rueda de prensa que va a ofrecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y también de la reunión de Consejo de Ministros. Antes nos vamos con Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, criticando también cómo no se está dando ningún tipo de información a la ciudadanía. Lo quieren decir y no nos lo quieren decir porque el culpable es el Gobierno. Esta vez no pueden echarle la culpa ni a Franco, ni al cambio climático, ni a las redes sociales, ni a Vox. El Gobierno es el único responsable. El presidente del Gobierno salió para decir nada en una primera comparecencia y después volvió a salir para decir nada de nada en la segunda comparecencia. Sánchez trató de eludir su responsabilidad, hablando reiteradamente de Red Eléctrica como una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con el Gobierno, cuando no es así. Porque su presidenta, sin ir más lejos, es militante del Partido Socialista, de hecho fue ministra con Zapatero. Y hoy cobra medio millón de euros de sueldo, cobra la presidenta de Red Eléctrica, como para que a esta hora, un día después, no haya salido a dar ningún tipo de explicación. El Gobierno no está al servicio de los españoles y lo comprobamos catástrofe tras catástrofe. No está al servicio de los españoles, sino de sus amigos y familiares, tal y como vimos ayer con el procesamiento del hermano de Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias. Y esta es la realidad de las instituciones que se suponen que tienen que velar por los españoles y por el funcionamiento de la Administración y los servicios públicos. Todas copadas por los enchufados del Partido Socialista, cuyo único mérito es llevar el carné entre los dientes. Pero lo que ya se puede afirmar es la absoluta inutilidad del Gobierno y la fragilidad del sistema energético español por culpa de todos esos partidos que han antepuesto su ideología y sus intereses a la seguridad de los españoles. Vox lleva años y llevamos años advirtiendo de la posibilidad de un apagón y nuestras reiteradas intervenciones al respecto están ahí, ignoradas por todos los partidos e ignoradas por el Gobierno. Todos estos que hablan de progreso y modernidad son los que, con sus políticas, en pleno 2025, han dejado a millones de españoles aislados, haciendo colas en los supermercados, sin teléfono. En el caso de Madrid se les dijo, por ejemplo, que se iban a habilitar, que se iba a dejar abierto Atocha para que la gente se pudiera quedar allí y se cerró. Dejaron abandonados a los españoles y sin saber absolutamente nada, sin comunicación de ningún tipo. Sánchez ha abandonado otra vez a los españoles durante todo el día de ayer, manteniendo a una población atemorizada que estuvo durante horas sin un mensaje por lo menos tranquilizador del Gobierno. Lo hicieron con la pandemia, con la riada de Valencia y ahora lo vuelven a hacer con un apagón que refleja la fragilidad del sistema, pero también la incapacidad absoluta para gobernar y gestionar de este Gobierno. Y además nos dicen que nos informemos por los canales oficiales, los mismos canales
canales oficiales que durante la pandemia nos decían que habría un caso o dos como mucho, que sería una gripe, los mismos canales oficiales que dicen que es inútil y que es contraproducente limpiar los cauces de los ríos, o los mismos canales oficiales que nos decían que eso del apagón, eso era un... Críticas de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados han dejado a millones de españoles aislados, sin teléfono y abandonados, sin ninguna gestión, ya lo saben, tampoco ningún mensaje tranquilizador a la ciudadanía. Enseguida les preguntaré a nuestra mesa del día de hoy por esto, saludaremos al siguiente invitado para hablar de este asunto, pero antes saludamos, porque con él tenemos conexión en directo, a Alberto Chan para promocionar la nueva temporada del programa de La Campana. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos de estreno este día 3 de mayo a las 8:30 de la tarde. No sé si nos puedes adelantar alguna de las novedades que vamos a ver en esta nueva temporada. Sí, la nueva temporada pues vamos a tener de todo. Vamos a tener educación financiera, vamos a explicar trading, finanzas en televisión, y además de las entrevistas habituales que suelen venir al programa, va a haber una cosa especial, que vamos a tener unos debates televisivos. Vamos a tener el primer debate televisivo en España con traders, debates sobre problemas de la actualidad económica. Por tanto, como digo, a todos los telespectadores vienen muchas sorpresas, muchas novedades, y ya os digo que esos debates no van a dejar indiferente a nadie, la verdad. ¿Cuál es el objetivo principal de La Campana? ¿En qué se diferencia de otros programas o de otros espacios de economía? La clave aquí siempre es, de alguna manera, el aprendizaje. Es decir, más allá de simplemente informar de actualidad económica, es que la gente entienda cómo es la realidad, muchas veces de los traders, que como yo nos dedicamos a la bolsa, personas que quieran aprender de educación financiera. Al final es una especie de, como de asistir a la escuela, pero para adultos, para todos los públicos, para que aprendan a manejar su dinero, para que entiendan también cómo los emprendedores en diferentes ramas, de hecho va a venir gente del mundo del rock, del mundo de la economía, del mundo de la empresa, de diferentes personalidades que nos expliquen cómo han llegado a emprender en diferentes sectores, y es un poco, yo creo, como un espejo de que donde mucha gente se puede ver reflejada, que ya sea la parte de educación financiera, pues porque, oye, pues voy a aplicar una serie de consejos que me ayuden en la economía, como si alguien tiene inversiones en bolsa, de cómo se puede invertir, o a través de fondos de inversión, o a través de acciones, como si tiene un modelo de negocio o quiere emprender, oye, pues aprender de personas que nos han visitado el programa y que dan sus consejos, sus experiencias en el mundo del emprendimiento. No sé cuáles son los temas económicos, las cuestiones económicas que te parecen más urgentes para abordar en el programa en el contexto actual. Desde luego, uno de esos temas seguramente sea el del euro digital, sobre todo después de ese apagón que vivimos en el día de ayer, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, justamente ayer hemos vivido un apagón eléctrico y además en el programa, como lo veréis, hemos tratado el euro digital, lo verán nuestros telespectadores. Ya adelantamos que mi visión del euro digital personal es ser muy crítico con ello, en contra de lo que nos quieren vender muchas veces las élites, de que es el avance de la sociedad, y simplemente el ejemplo de ayer mismo, donde hemos visto que en España nos hemos quedado sin electricidad, donde los cajeros no tenían dinero, y cómo realmente el efectivo que tanto quieren quitar ha sido realmente el medio de cambio. Por tanto, como digo, creo que va a haber temas como el euro digital, el tema de si vamos a una nueva crisis financiera o no, es decir, si estamos a las puertas de una nueva recesión, también vamos a tratar todo ello. Y en el caso de que España vaya a una nueva recesión económica, la clave aquí no es si vamos a ir o no, es en el caso que vayamos, cómo poder, por un lado, proteger nuestros ahorros, y por otro lado, cómo ganar dinero con ello, cómo rentabilizar y salir más reforzados en ello. Yo creo que este es de los temas más importantes que vamos a ver en esta nueva temporada de La Campana. Pues Alberto, te vemos este sábado 3 de mayo a las 8:30 de la tarde. Un abrazo. Un abrazo, un cordial saludo a todos. Todo el éxito del mundo. Nos acompaña ahora en esta mesa Pedro Agudo. Le conocerán los fieles seguidores de Dando Caña porque hasta no hace mucho nos acompañó precisamente en este plató. Él, ya saben, es comisario de policía y también experto en ciberseguridad. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas, muy buenas.
Bueno, parece que hasta ahora es lo que descarta Red Eléctrica, que lo de ayer se deba a un ciberataque. No sé si tu opinión también va en esa línea. Hay que respetar evidentemente la auditoría que ha hecho Red Eléctrica, ¿no? Obviamente un ciberataque deja una huella digital y yo creo que el debate o la discusión puede ser los periodos de tiempo para analizar esa huella digital. Si Red Eléctrica dice que no lo es, pues evidentemente no lo es. Obviamente el planteamiento para mí se divide en 3 pilares. El primer pilar lo descarto totalmente, que es la discusión sobre las subestaciones eléctricas y la conexión entre ellas. Yo creo que un eclipse como este no se manifiesta porque falle una subestación u otra, sino que, como sabéis, pues se corresponden los fallos y las fallas a través de la compensación de la subestación más cercana. El segundo punto es el ciberataque, que descartamos por lo que ha dicho Red Eléctrica, y el tercero es la saturación de la red por la gran demanda, que es lo que yo creo que ha sucedido y que en eso es donde tenemos que mejorar. En una situación así, porque es también lo que dice Red Eléctrica después de esa auditoría, precisamente dice que no se han encontrado ningún indicio, es decir, que no existe esa huella digital. No sé evidentemente en una situación así nunca la hemos vivido en nuestro país, pero no sé si existe una estimación o algún estudio que nos puede indicar, o algún otro caso real, aunque a menor escala, de si esa huella digital podría incluso aparecer en futuras semanas, o incluso cómo sería esa huella digital. A través de una investigación exhaustiva, efectivamente, Alba tiene razón, podrían aparecer elementos más adelante. Red Eléctrica lo que habrá hecho es un análisis previo y preciso y exhaustivo de todas las interrupciones y del eclipse total, como yo le llamo, y a partir de ahí ha sacado conclusiones. Pero lo que yo sí veo es que si fuera un ciberataque, claramente podría ser una denegación de servicio a través de los controles de transformadores de cada estación, y esto es muy complejo. O sea, realmente, como el día que me invitaste, que te acuerdas que hablamos de las APTs, de las amenazas persistentes avanzadas a través de un país, pues solo se me ocurre esa posibilidad. O sea, unos particulares, Anonymous o este tipo de cosas, no veo que puedan generar este desastre. Pero respeto totalmente el criterio de Red Eléctrica y me voy a este tercer pilar que os digo, sobre esa saturación, esa mayor demanda sobre oferta, y que probablemente necesitamos una red mucho más estable. ¿Cuáles son los primeros pasos desde el punto de vista de la ciberseguridad cuando ocurre pues una situación como lo de ayer? ¿Qué es lo primero que se hace? Hay que revisar, en primer lugar, y analizar entradas y salidas del sistema. Hay que ver si pues las alertas que provoca el dispositivo porque falla, va a fallar, o alerta que va a fallar, pues tiene una serie de algoritmos que son comprobables y que podemos hacer un seguimiento digital de si han sido interrumpidos o no. Esto es lo primero. Lo segundo, hay que ver también las interrupciones en la red, si son provocadas o no. Es lo que se conoce como acción antrópica. Es decir, si es el hombre o si es un elemento cercano al hombre, como un bot, el que ha interrumpido alguna de las conexiones. O, sin embargo, puede ser una interrupción gradual o no de un sistema en concreto. Y el tercer elemento es la auditoría forense, que es para mí el que es más completo para individualizar cada caso y, sobre todo, hacer un seguimiento de lo que ha fallado. Claro, es que también uno lo que puede pensar, como hay muchos espectadores, que en una situación como esta habrá muchos hackers que se puedan aprovechar y están precisamente al acecho, ¿no? Sí, exactamente. No sé si... O sea, aquí en este caso el Estado tiene unos protocolos que hay que seguir. Ayer mismo mi hijo, por ejemplo, me llamaba, que estaba estudiando en la universidad, y me decía: papá, ¿qué hago? Pues coge el coche y vete por una calle que no sea la M30, etcétera, etcétera, para llegar a casa, ¿no? Que vivimos en el centro. No me hizo caso, se fue por la M30 y os imagináis lo que pasó. Pero
esos protocolos que tiene que tener la ciudadanía, yo creo que hay que hacer publicidad sobre ellos, ver un poco cómo podemos mejorar esto, protección civil, etcétera, etcétera, porque nos hemos encontrado muchas cosas de las que habéis dicho ya, ¿no? Pues el tema del dinero, el tema de los cajeros, el tema de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y la gente, yo como director de seguridad fui el último en salir de mi edificio, ¿no? Y había 2 personas que se empeñaban en quedarse, no, Pedro, don Pedro, no, es que esto yo me quedo y estoy seguro, no, es mi responsabilidad y os tenéis que ir. Entonces, todo esto es un poco el camino más interesante para que la gente sepa a qué atenerse, y por eso creo que esto que estamos haciendo, la pedagogía, es muy importante. Bueno, importante también el hecho de recordar a los espectadores que es más importante que nunca el uso de efectivo, y de hecho en el día de ayer muchos lo sufrían como no podían ni siquiera comprar agua en un supermercado porque no llevaban unas monedas encima. Precisamente, Pedro, esa tercera opción por la que apuestas es la de reforzar nuestra red eléctrica. No sé si puedes profundizar un poco más en esta cuestión, porque es precisamente lo que hablábamos antes aquí también en la mesa. Mira, yo no soy ingeniero, como sabes, eléctrico ni industrial, soy al fin y al cabo una persona que conoce los procedimientos y que sabe cómo investigarlos. Pero lo cierto es que es verdad que la demanda es altísima y quizá los medios de protección solar hoy ya no sean suficientes para soportar esta cantidad y esta demanda. Yo, por ejemplo, sí soy partidario de la energía nuclear. Creo que bien regulada y con las medidas de seguridad, lo que los americanos llaman el Routine Security Measures, tenemos garantías y tenemos además una muy buena oferta, y si fortalecemos esta situación, esto no debería de pasar, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que Red Eléctrica tiene un examen, no de selectividad, sino de los antiguos exámenes de reválida, y tiene que revisar todos sus procedimientos para que esto no vuelva a suceder, porque las escenas ayer en el país eran un poco caóticas, Salva. Y tan caóticas, desde luego. No sé si queréis, Pablo o Ignacio, añadir algo. A mí me estaba diciendo ahora un amigo, mi amigo Álvaro, me estaba diciendo, ayer tuvimos socialismo en vena, corrupción por la mañana y apagón por la tarde. Pues es que es lo que tenemos ahora mismo. En España es la España de Sánchez, ¿no? Y pues es un poco tal cual. El daño producido ayer fue brutal, o sea, económico, personal, el prestigio del país, ¿no? Estábamos hablando, seguramente hay que reforzar la red eléctrica española, seguramente, pero yo creo que es más desde el punto de vista de la operatividad que se ha hecho. Insistimos, lo estamos haciendo claramente, ¿no? De la política energética que se está haciendo. Yo quiero decir que o sea, a mí me produce cierta pena, ¿no?, que el prestigio de España en este ámbito se esté tirando por los suelos de esta manera con lo que ocurrió ayer, ¿no? O sea, imagino los tenistas de ayer del Mutua Open estarían flipando con lo que vieron aquí en Madrid, diciendo, pero oye, ¿dónde estamos, no? Cuando realmente España es una potencia en gestión de energía, en tener todas las fuentes de energía, o teníamos todas las fuentes de energía disponibles y aprovechadas, ¿no? Entonces, evidentemente el cambio de rumbo tiene que ser total. Se estaba hablando de responsabilidad, yo creo que claramente esto requiere, vamos, o sea, dimisiones, y evidentemente el principal responsable de todo esto es Pedro Sánchez, pero a mí no me cabe duda, ¿no? Son 7 años de lo mismo. No, totalmente. Pedro, yo, la verdad, vamos a ver, decías, un exceso de demanda. No puede ser un exceso de demanda. Lo que habrá es que a lo mejor la generación no es la adecuada, porque al revés, precisamente lo que quitamos son muchísimas más empresas y que gasten muchísima electricidad. Si precisamente lo que quitamos es que todo el potencial de España, que es inmenso, pero que están dilapidando estos desgarramantas, lo podamos activar todavía muchísimo más. Por tanto, necesitamos más empresas y más consumo. Si el consumo es positivo, es bueno, eso quiere decir que hay actividad dentro del conjunto de la nación. El problema es, precisamente, como parece ser, que a lo mejor ha habido pues un desajuste porque las energías renovables no estaban como tendrían que estar, y tenemos un exceso de confianza en las mismas. Y ayer, recordemos, yo estuve en Madrid, pero ayer hizo un día estupendo aquí en nuestra región. Y muy solar. Efectivamente. Por tanto, no lo tengo tan claro, pero como se apunte eso, que es lo que nosotros sí que creemos, pues es una crisis en el modelo energético, de la política energética de este gobierno. Es decir, que lo importante es que yo creo que tenemos que apuntar que no es un accidente, que esto ya se venía avisando, que los expertos y los técnicos lo decían.
nosotros, desde nuestra fuerza política, también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha habido un plan de prevención? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué decían una y otra vez que esto era falso, que era mentira, que era una fake news, que era un bulo? Y lo contaban desde todas las terminales mediáticas. Una cadena de radio del Grupo Prisa se reía de esta cuestión hace escasas fechas. Hace poco también un tuit de Red Eléctrica diciendo que era imposible. La propia presidenta, que es del Partido Socialista, negando absolutamente esta posibilidad. Entonces, cuando alguien niega una posibilidad, como el presidente del Gobierno, y luego el conjunto de la nación sufre unas consecuencias, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solo cabe la dimisión. Y, por supuesto, el futuro gobierno hacer buenos planes y un giro de 180 grados en la política energética de España, que además es de puro sentido común. Si el conjunto de los españoles lo que va a querer es una energía más barata, porque las facturas de la luz van a ser más baratas. Claro, porque si nosotros producimos y somos más autosuficientes, evidentemente vamos a tener. Entonces yo creo que esto es lo verdaderamente importante, lo que tenemos que recalcar, lo que tenemos que subrayar. Yo quería decirte que, efectivamente, el exceso de demanda me refería a que con las personas que son responsables de contratas eléctricas con las que he hablado y que ellos me han llamado sobre todo para conocer mi opinión sobre la posibilidad del ciberataque, imagínate al principio, ¿no? Toda la gente desorientada, pues ayer tuve un teléfono bastante cargado. Y ellos me comentaban que efectivamente es un exceso de demanda para lo que acabas de decir, para la sostenibilidad del sistema. Es decir, este sistema pues acaba de demostrar que no es suficiente para las garantías que necesitamos. Entonces, claro que tienes razón en el sentido de que todas las empresas que vengan y que puedan conseguir... Pero ¿quién va a invertir en España teniendo este gobierno? Pero es que no, o sea, si ya es lo que nos faltaba, si eso es el lastre de esta nación, por desgracia. Pedro, por lo menos nosotros lo vemos así. Es decir, porque ahora dices, oye, iba a invertir en España, iba a crear una empresa. ¿Pero qué empresa voy a crear? Si a lo mejor mañana tengo que cerrar porque ni siquiera puedo suministrarme electrónica, ¿no? Técnicamente, yo os hablo en el sentido técnico porque no soy político, ni mucho menos, y aparte no tengo la información que tú tienes global, yo tengo en la parte técnica. Técnicamente es evidente que necesitamos mejorar el sistema para sostenerlo, y luego también te digo, la voluntad de mejorarlo. Es decir, darnos cuenta de que esto es un problema grave y que a lo mejor hay otras cosas que estamos priorizando y esto es prioritario. Pero hay una cuestión, hay que hacer una mejora del uso del sistema que ya tenemos. Quiero decir, a las energías nucleares se les ha aumentado los presupuestos desde el 2011 un 400%. En los últimos años, un 70-90%. Eso hace que la energía nuclear no quiera, o sea, no entra en el mercado, o sea, no puja. O sea, tenemos centrales nucleares con reactores que pueden estar funcionando perfectamente, que no es que le haya obligado por decreto el gobierno, que lo van a hacer, porque han dicho que lo van a hacer, al final del año van a empezar a hacer Almaraz, es que les están llevando a una situación económica de absurdo. O sea, están queriendo estrangular económicamente a las nucleares para que no les compense, ¿no? Es un poco el mecanismo que tiene esta gente. Muy de acuerdo, lo que estás diciendo es verdad que hay una asfixia fiscal, de hecho lo denuncian, lo pueden quitar porque hay impuestos de todos lados, también regionales. Sí, claro. Es decir, pero porque la energía nuclear, y además es decir, cualquier experto de energía nuclear, la energía nuclear es la única energía que se hace responsable de sus propios residuos, es decir, pagan sus propios, tienen unos residuos que generan y con los impuestos están generando... La ley les obliga a pagar. Efectivamente. Pero claro, eso se ha intensificado de tal manera que se ha hecho económicamente inviable. A lo mejor a los paneles fotovoltaicos habría que cobrarles también el desmantelamiento, o a los aerogeneradores. Entonces a lo mejor entraríamos en un mercado más lógico. Hablábamos de medidas que se han pedido, el Partido Popular ha pedido muchas medidas, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora hay un tuit de la presidenta que lo deja muy claro. En 2021 se presentaron medidas desde la Comunidad de Madrid de refuerzo ante un posible apagón. Medidas concretas desde las consejerías, ¿no? Es decir, oye, este escenario es posible, vamos a reforzar los sistemas. El País sacó una noticia diciendo Madrid agita sin pruebas la amenaza del gran apagón energético. Es decir, era como estamos diciendo, ¿no? Era evidente que era un escenario posible y que había que prepararse más desde ayuntamientos, comunidades y, por supuesto, que el Gobierno central. Pedro, una última pregunta, porque en el día de ayer teníamos informaciones muy contradictorias. De todo tipo, ya se sabe. Fake y una news, de ellas, desinformación, las que quieras. Una de ellas era la de que el CNI estaba investigando una gran actividad inusual del norte de África y no descartaba nada. Si se descarta esa posibilidad de que lo de ayer se produjese debido a un ciberataque, ¿de qué actividad estaríamos hablando o a qué se debe?
Bien, yo recibí también esa información. Evidentemente no tengo medios para comprobarla y no sé de dónde viene, pero lo que se hace es una revisión de todas desde las comunicaciones, entradas o contactos, ciberinteligencia, ciberseguridad entre los países, ¿no? Esto puede ser desde un punto de vista económico-empresarial, por ejemplo, Alba, o también puede ser desde un punto de vista de seguridad o incluso de defensa. Las comunicaciones también pueden ser otra de las pistas entre los dos países. A mí esta información me parece sesgada y fuera de lugar en este momento. De momento, Pedro, y es, discúlpame, una noticia de última hora, porque el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado incoar diligencias previas para investigar si el apagón que se produjo en el día de ayer en la red eléctrica y que afectó a todo el territorio nacional pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, y en ese caso encajarían, como en base a nuestra propia legislación, en base al Código Penal, en un delito de terrorismo. En este auto, el magistrado acuerda como primeras diligencias requerir al CNI y también a la red eléctrica la elaboración de varios informes para que en un plazo improrrogable de 10 días, indiquen las causas que motivaron el apagón. Solicita también a la Jefatura de Información de Policía para que también en un plazo de 10 días Comisaría presente General de informe, Información, sí. Un informe preliminar sobre los hechos acontecidos. Es noticia de última hora. Se abre una investigación en España para ver si ese apagón fue acto o no de un sabotaje informático. Y enseguida voy con Pedro. Antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sale a comparecer en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Presencia de Su Majestad el Rey en este Consejo de Seguridad Nacional, cosa que el Gobierno de España agradece. Y esta comparecencia la celebramos sobre todo para comunicar a los medios de comunicación, a los cuales agradezco su trabajo durante estas horas críticas, y también a la ciudadanía, que España, afortunadamente, y con todas las cautelas, está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad en lo que respecta a la electricidad y sus consecuencias en distintos sectores. Gracias a todo ello, pues lo que vamos a hacer es recuperar esa normalidad en la mayoría de los municipios, y, como saben, a lo largo de esta noche nuestro sistema ha ido reactivando sus centros de producción, y a las 6 de la mañana había recuperado más del 99,5% del total del suministro. Es decir, un nivel que se ha mantenido incluso en el pico de mayor demanda y se ha producido en torno a las 8:30 de esta mañana. El sistema, por tanto, ha reaccionado con agilidad. Los actores públicos y también privados han actuado con eficacia, y la coordinación entre administraciones públicas ha sido, creemos que, excelente, leal, algo que quiero poner de relieve hoy aquí ante los medios de comunicación y también la ciudadanía que esté siguiendo esta comparecencia. Como he dicho, gracias a ello estamos recuperando la normalidad en el conjunto del territorio del país. Los hospitales, los centros de salud, las farmacias realizan su labor sin problemas y no se han registrado, afortunadamente, ninguna incidencia durante la noche. La inmensa mayoría de los colegios, de las universidades, en definitiva de los centros educativos, los supermercados, el sector financiero, los bancos y los pequeños comercios están abiertos. La telefonía móvil, que ha sufrido momentos críticos a lo largo del día de hoy, y también la fibra óptica funcionan, afortunadamente, en el 90% ya del territorio, y nuestros aeropuertos, puertos y carreteras operan con absoluta normalidad. Los principales obstáculos persisten, como ya saben ustedes, ha sido objeto de comunicación por parte del Ministerio de Transportes, en el tráfico ferroviario. A lo largo de la noche de ayer se auxiliaron a más de 35.000 pasajeros que habían quedado atrapados en trenes, se liberaron vías, se recuperaron muchos trayectos de cercanías de media y de larga distancia, pero evidentemente aún hay varios puntos del país sin servicio. Estamos trabajando con intensidad, los técnicos de las empresas del Ministerio de Transportes, Adif, Renfe,
los operadores privados están trabajando sin descanso para restablecerlos lo antes posible. Y en lo que respecta al tejido productivo, es decir, la economía de nuestro país, las empresas, la industria, bueno, se nos ha informado de la práctica totalidad de las empresas del país que han recuperado ya su actividad o planean hacerlo a lo largo del día de hoy. Los mercados financieros, es decir, las bolsas, han amanecido estables y todo apunta a que un sector tan importante, sobre todo en estas fechas, que es el sector turístico, bueno, pues el turismo que está proyectado para este puente no se va a ver afectado. Un síntoma claro de ese progreso, de esa mejoría, es el regreso a la normalidad de las comunidades autónomas que ayer solicitaron el nivel 3 de emergencia nacional. Bueno, ya hay varias comunidades autónomas de esas 8 que nos han expresado su intención de volver en las próximas horas al nivel 2. En todo caso, sí quisiera garantizar a los ciudadanos que ni las administraciones públicas, ni por supuesto los operadores privados vamos a bajar la guardia, que los protocolos de emergencia y de declaración de la crisis de electricidad siguen activados, esto me parece importante, los protocolos de emergencia y la crisis de electricidad sigue declarada porque lo que queremos es consolidar estas mejoras durante las próximas horas. Las Fuerzas Armadas, la UME va a seguir prestando apoyo a las personas en los municipios que lo necesiten y el Gobierno ha tomado la decisión hoy en el Consejo de Ministros de tomar en firme un acuerdo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos para los grupos electrógenos que puedan necesitarse, en particular en los servicios esenciales, como puedan ser, por ejemplo, los servicios hospitalarios. Ahora mismo no tenemos, digamos, esa necesidad, pero lo que estamos haciendo es anticiparnos ante eventuales situaciones adversas, si es que se produjeran, que esperemos que no. Ahora mismo el Gobierno tiene 2 prioridades claras. La primera, como he adelantado antes, es consolidar el restablecimiento de nuestro sistema eléctrico al 100%, y para ello hay numerosos equipos desplegados sobre el terreno y hoy se operará el sistema de forma intervenida, a prueba de fallos, con generación sincrónica. Si no hay novedades, pues mañana volverá a funcionar con total normalidad el mercado. Nuestra segunda prioridad, ¿cuál es? Nuestra segunda prioridad es lo que evidentemente los medios de comunicación están, digamos, pidiendo información, también la ciudadanía, y es descubrir qué ha pasado y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Los técnicos de Red Eléctrica siguen realizando un análisis de su sistema. Esperamos recibir sus resultados preliminares en las próximas horas, si no días. En paralelo, las empresas privadas generadoras de energía están llevando a cabo análisis de las telemetrías de sus centros de producción y de gestión, algo que debería, en definitiva, permitirnos conocer con mayor detalle qué pasó en esos 5 segundos, que precipitaron la caída del sistema. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, pero también en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y además el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes que elaboren un informe independiente desde Bruselas para tener una fotografía, si me permiten la expresión coloquial, mucho más certera y verosímil de lo que ha sucedido en estas horas críticas que hemos sufrido en el día de ayer y en el día de hoy. Y al mismo tiempo, como saben, en materia de ciberseguridad,
el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, están ya examinando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Se presentarán a los medios de comunicación y por tanto a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia, como siempre ha hecho este Gobierno. De hecho, si quisiera también trasladar a la ciudadanía que por supuesto en mi comparecencia del próximo 7 de mayo, donde íbamos a hablar de seguridad y de defensa, por supuesto, también será objeto de mi comparecencia esta crisis de electricidad que se ha sufrido en el día de ayer. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que quisiera trasladar a los ciudadanos, es que los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico. Porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Por tanto, insisto, somos plenamente conscientes de que la ciudadanía y los medios de comunicación tienen preguntas. Nosotros también tenemos esas preguntas. Somos los primeros interesados en responder a esas preguntas. Las vamos a responder a todas y, evidentemente, exigiremos las responsabilidades a los operadores privados si es que así se tienen que dirimir esas responsabilidades. Y, en segundo lugar, por supuesto, lo que haremos será poner en marcha todas las medidas, como he dicho antes, para que esto no vuelva a suceder. De momento, mi recomendación, la recomendación del Gobierno de España, como hemos hecho en el día de ayer, es que la prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error. El sistema eléctrico es algo de una enorme complejidad. Para que se hagan una idea los ciudadanos y también los medios de comunicación, estamos analizando e investigando esos 5 segundos. Esos 5 segundos. Los datos que se tienen que analizar son ingentes y a menudo están descentralizados por la propia naturaleza de nuestro sistema eléctrico. Por lo tanto, se necesita tiempo para poder tener un análisis y un diagnóstico claro y certero y, por tanto, no volver a sufrir este tipo de vulnerabilidades. La población conocerá todos los avances en tiempo real, los medios de comunicación también lo conocerán en tiempo real y, por supuesto, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas contarán con la información debida conforme vaya adquiriéndose y tomando conciencia efectivamente de cuáles son las concreciones de esta crisis y las causas o la causa que originó esta crisis de electricidad. De momento, como he dicho antes, mi recomendación es esa, que no demos pábulo al ruido, a los muchos bulos que están circulando, a la desinformación de la cual también están siendo víctimas la ciudadanía. No existen pruebas concluyentes, este es uno de los bulos que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos minutos, para decir que el evento de ayer fue provocado por un ataque terrorista o por un experimento y, por tanto, pido a la ciudadanía, como hice ayer, el que se informe por los mecanismos oficiales y por los medios de comunicación de contrastada profesionalidad. Lo cierto es que nuestro sistema eléctrico ha operado en numerosas ocasiones, como el día de ayer, con absoluta normalidad. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha. De hecho, cuando se produjo el apagón, la demanda era de 25.180 megavatios. Para decirlo en términos coloquiales, a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no son expertos en esta materia, estamos hablando de una demanda de electricidad relativamente baja y bastante normal a lo largo de los días previos a esta crisis. Y, por tanto, la disponibilidad de sistemas de generación era
evidentemente amplia. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Repito, la recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y también a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. En este momento hay 2 centrales nucleares activadas y lo están no porque se necesiten, sino porque su activación ya estaba planeada. Lo que sí que es evidente, como decía en el día de ayer, es que el sistema eléctrico español falló a las 12:33. Ayer dije 12:31, tenemos datos mucho más concretos, eran las 12:33 de la mañana. Y que ese fallo nos obliga a investigar qué ha pasado en esos 5 segundos y, por tanto, a adoptar medidas y a realizar mejoras. Esa es la responsabilidad del Gobierno de España y es lo que vamos a hacer. Pero también es evidente, y es lo que quisiera compartir con los ciudadanos, que en las últimas 24 horas nuestro sistema ha mostrado una gran capacidad de recuperación y mostró ser uno de los más avanzados del mundo, algo que se está reconociendo por parte de expertos y también de organismos internacionales. Pero sobre todo, lo que España ha demostrado en estas últimas 24 horas, además de esta rapidez en la reposición, en la recuperación de la normalidad de nuestro sistema eléctrico, insisto, ahora mismo nuestro objetivo es consolidar esa normalidad, es lo crítico para las próximas horas. Lo que ha demostrado también España al mundo entero y a sí misma en estas últimas 24 horas de crisis es que tiene una población admirable, si me permiten que lo diga en estos términos. Ayer nuestro país volvió a enfrentarse a una situación crítica y la respuesta de la ciudadanía, como ha ocurrido en otras muchas crisis que hemos tenido nosotros, la capacidad de decisión al frente del Gobierno, como ha sido la Filomena, como ha sido el volcán de La Palma, como ha sido la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin, o también, lógicamente, la pandemia, ha sido una población que ha estado a la altura de lo que verdaderamente es nuestro país. Uno de los países más desarrollados, solidarios y responsables del mundo. Yo quisiera reconocer y agradecer, por supuesto, ese comportamiento cívico de la ciudadanía en estas horas tan difíciles, tan complejas que hemos vivido. También agradecer, como hemos hecho siempre, la labor desempeñada por los medios de comunicación, por nuestros servidores públicos de todas las administraciones del Estado, desde los pequeños municipios hasta la Administración General del Estado, en un día tan complicado como el de ayer, porque cumplieron con creces con su deber. Y para ello contaron, lógicamente, como he dicho antes, con la complicidad y con la actitud cívica de una gran sociedad que volvió a demostrar madurez, responsabilidad y civismo y solidaridad en todos los ámbitos. En fin, España superó ayer una durísima prueba y volvió a proyectar al mundo una imagen de un país que sabe afrontar desde la eficacia, pero también desde la solidaridad, cualquier tipo de adversidad. Finalizo diciendo a los ciudadanos que, evidentemente, la crisis no ha terminado, que nuestro objetivo es, por un lado, continuar con las pesquisas para saber cuáles son las causas, el origen de esta crisis de electricidad y, en segundo lugar, consolidar estas mejoras y esta normalidad a la que ya estamos caminando con paso firme en las horas de esta madrugada y a lo largo de la mañana de hoy. En todo caso, si quisiera concluir diciendo eso, hoy se reunirá de nuevo el Consejo de Seguridad Nacional a las 2 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde también, y en función de cuáles sean los desarrollos de esta crisis, pues iremos tomando las medidas que consideremos oportunas para hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Por tanto, tranquilidad, seguridad, confianza en que vamos recuperando esa normalidad plenamente y, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas darles la absoluta garantía
de que vamos a llegar hasta el final, de que se van a exigir esas responsabilidades a los operadores privados si es que existieran y que, por supuesto, vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a producir. Y con esto, director, pues quedaría a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas. Gracias. Buenas tardes, presidente. Dirigentes del Partido Popular, entre ellos el señor Feijóo, han criticado lo que consideran una falta de información por parte del Gobierno tras el apagón. Parece que usted intentó ponerse en contacto con él ayer, pero no fue posible. No sé si piensa volver a intentarlo, aunque sea a toro pasado y más allá de su comparecencia que ha anunciado en el Congreso, y, en cualquier caso, qué opinión le merecen estas críticas. Y, por otro lado, ha dicho que se tomarán todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. ¿Piensa ya en alguna medida concreta para que esto no se repita? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Josemi, por sus preguntas. En relación con la interlocución que hemos tenido con los distintos actores políticos. Ayer tuvimos la ocasión de poder hablar y conversar con todos los gobiernos autonómicos. Algunos de ellos solicitaron el paso a nivel 3 de emergencia nacional, otros lo solicitaron inicialmente y posteriormente dijeron que rechazaban esa posibilidad. Otras comunidades autónomas dijeron que efectivamente continuaban en el nivel 2, como saben ustedes, por la asimetría en cuanto a la evolución de la reposición de esa capacidad de generación. Con los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de hablar. Efectivamente, con el Partido Popular tuvimos una dificultad, en este caso con el jefe de la oposición, porque había dificultades en la comunicación precisamente con el lugar donde él se estaba reuniendo, donde estaba, pero efectivamente tendré ocasión de poder hablar a lo largo del día de hoy, como he hablado con la presidenta de la Comisión Europea, como he hablado también, lógicamente, con el secretario general de la OTAN, como he hablado hasta incluso con el propio presidente de Ucrania, con Zelensky, en el día de ayer, que bueno, pues ofreció su experiencia y también, lógicamente, su conocimiento ante la eventualidad de que bueno, pues lo que se hubiera sufrido en España fuera un ciberataque. Evidentemente, lo que sí que le pedí, como a todos el resto de actores políticos e institucionales, la máxima prudencia, porque sería imprudente afirmar una cosa y la contraria. Creo que lo importante es que hagamos ese análisis independiente por parte de la Comisión de Investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, y a partir de ahí esa información se la daremos a todos los ciudadanos y a las Cortes Generales. Máxima interlocución con todos los grupos políticos, con todos los gobiernos autonómicos, e insisto, quiero agradecer, por supuesto, la lealtad y la cooperación que hemos tenido en momentos críticos que, lógicamente, han afectado a los ciudadanos que son gobernados también por estas comunidades autónomas. Sobre qué vamos a hacer para que se repita, para que no se repitan. Yo creo que lo que es muy importante para los ciudadanos es que sean conscientes, porque evidentemente es un sistema muy técnico, el sistema eléctrico, de la enorme complejidad y de la enorme y la ingente cantidad de datos descentralizados que ahora mismo tienen también los operadores privados, pero también nuestros servicios de la Administración General del Estado que analizar. Y, por tanto, necesitamos tiempo. Yo entiendo que las prisas, tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía, por saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, son legítimas. Nosotros somos los primeros también interesados en saber exactamente qué es lo que ha sucedido, pero las prisas pueden también ser pues una mala compañía, en el sentido de que lo importante es tener un diagnóstico certero para, a partir de ahí, tomar las decisiones que debamos tomar para que esto no vuelva a pasar. Ese es el compromiso del Gobierno de España y, por tanto, en eso estamos empeñados. Sí quiero decirle a la ciudadanía que nosotros hemos empezado a investigar desde el inicio de esta crisis en el día de ayer, con todo la Administración General del Estado y todos los resortes, desde el ámbito de la ciberseguridad al ámbito también que desempeña la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. E insisto, hemos solicitado también que la Comisión Europea y el regulador europeo, porque es un sistema eléctrico europeo, haga también su informe, su evaluación sobre lo acontecido, sobre lo sucedido, al igual que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados,
para tener nuestro propio análisis de lo que ha sucedido. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinados. Prosigue la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, respondiendo a preguntas de los compañeros periodistas un poco antes incluso de lo que estaba previsto. Finalmente no se ha retrasado como nos tiene acostumbrados. Adelanta Pedro Sánchez que va a haber 2 reuniones más en el Consejo de Seguridad Nacional en el día de hoy. Una de ellas a las 2 en punto de la tarde, otra a las 7. Asegura que desde el primer momento se ha empezado a investigar lo sucedido en el día de ayer para que esto no vuelva a suceder. Y luego les pregunto a los invitados de hoy por esas palabras precisamente en las que Sánchez dice que las nucleares, lejos de ser una solución, han sido más bien un problema. Anuncia la creación de una comisión de investigación, solicita también a Bruselas un informe de lo que ha sucedido y asegura que se va a realizar un análisis exhaustivo de los operadores de telefonía móvil y también de la red eléctrica para ver qué es lo que ha sucedido. Además, les recuerdo esa noticia de última hora que les anunciaba antes de irnos con Pedro Sánchez sobre cómo la Audiencia Nacional ya está en estos momentos investigando si este apagón del día de ayer en España fue o no fue un apagón, un sabotaje, disculpen, informático. Sobre ello le pregunto también a Pedro Agudo, pero a la vuelta de la siguiente pausa de publicidad. Un receso también para hablar de la importancia de darse de alta en el Club de Amigos y ayudar a esta televisión haciéndose socio. José Javier Esparza, dentro del ciclo, apunten en la agenda, cuestiones decisivas de la historia que se está celebrando todos los martes, nos va a hablar en el próximo martes de por qué hubo 3 guerras carlistas. Para apuntarse o informarse a cualquiera de las actividades que tiene el Club de Amigos, ya lo saben, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Si lo prefieren, también pueden darse de alta enviando un simple correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Les repito, 91 616 24 64. 13:21, estamos de vuelta en Dando Caña. Enseguida vamos con muchas de las cuestiones que han salido en estos últimos minutos. Antes saludamos al otro lado de la línea a Encarna Fernández, porque en el día de ayer ella fue una de esas personas que se quedó atrapadas en el metro. Encarna, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa situación? Muy angustiosa. Muy angustiosa, porque nadie nos decía nada, simplemente nos paramos en un túnel entre 2 estaciones y nada, solamente nos decían que había una avería, que mantuviéramos la calma y bueno, fue como muy claustrofóbico porque no teníamos nada de información. Y luego cuando salió la conductora nos pidió a los pasajeros saber si teníamos alguna cobertura. Nadie tenía cobertura, ni accesos, ni nada. Y bueno, pues esperamos como, no sé si fue 1 hora y media, no sé exactamente, porque en esos momentos, bueno, al final abrimos las puertas para que entrara aire. Y bueno, pues, no sé, muy agobiante, de verdad. Claro, porque además, bueno, lo que le pasó a muchos ciudadanos en el día de ayer, pero en su caso, y de hecho estamos viendo las imágenes que nos ha facilitado al equipo del Toro Televisión, claro, estaban atrapados en un vagón, no tenían ningún tipo de información, no sabían lo que había pasado y encima entre 2 estaciones, que es todavía peor. ¿Cómo le sacaron de allí? ¿Cómo fue el poder salir? Pues cuando vimos a la policía, nos pidieron que fuéramos primero hacia un lado, luego hacia otro, luego que nos mantuviéramos en los vagones. La verdad es que la gente reaccionó bien, ¿sabes? Porque en una situación tan agobiante la gente se podía haber enfadado más y demás, pero todo el mundo fue muy paciente. Pusieron una escalera, dieron acceso primero a las personas mayores y ya por fin nos bajaron a la vía. Tuvimos que, con las linternas de los móviles, iluminar el suelo porque las vías, pues eso, había gente mayor, gente con
pues con andadores, o sea, andadores con bastón, y bueno, la policía fue realmente la que nos sacó de allí. Tuvimos que andar como 300, 400 metros una vez que bajamos esas escaleras con la ayuda de la policía y bueno, pero yo cuando salí en shock y a día de hoy todavía si lo recuerdo me angustió. Es precisamente lo que le iba a preguntar 24 horas después, que cómo se encontraba. Pues todavía asimilándolo, porque como te digo, fue una sensación muy claustrofóbica, muy de angustia, hacía mucho calor, las ventanas cerradas, finalmente abrimos las puertas que había entre vagones y luego, bueno, pues bajar a un túnel sin saber nada, eso era lo peor. Yo fíjate, pensé en los atentados yihadistas del 11S y estuve a punto, aunque no tenía cobertura, de mandar un mensaje a mi familia, a mi marido, a mis hijas, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía dónde estaba, no sabía nada. No sé si tuvo luego problemas para ponerse en contacto precisamente con su familia o poder regresar segura a casa. No pude hablar con ellos, como te digo, salí en shock. Empecé a caminar, eran como 2 estaciones después de mi domicilio, no sé ni por dónde caminaba y bueno, pues llegué a casa yo creo que en shock, ¿no? Hasta las 4 de la tarde que finalmente mi marido y mi hija pudieron hablar conmigo, porque también ellos estaban trabajando y tuvieron pues colapsos de tráfico y demás. No sabía, o sea, estaba totalmente colapsada. No es para menos, desde luego. Encarna, en fin, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y trasladarnos este testimonio. Todavía se la escucha en la voz y se transmite ese agobio que sufrió en el día de ayer. Le envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Encarna. En fin, todos los testimonios son horrorosos, muchos de los que nos han llegado en la mañana del día de hoy. También es difícil ponerse en la piel muchas veces y en esas situaciones de qué haríamos nosotros, cómo lo afrontaríamos, pero en fin. Hablábamos antes de irnos a esta pausa de publicidad. Enseguida les pregunto por la rueda de prensa del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, pero antes es que es muy importante esa investigación que hemos conocido que ha abierto la Audiencia Nacional para investigar si ese apagón es fruto de un sabotaje informático, porque mencionaba Pedro, le escuchaba precisamente como cuando contábamos esa noticia de última hora me decía, esto cambia las cosas. Evidentemente la judicialización aporta pues, exhaustividad, objetivos, misión, visión, es decir, esto cambia muchísimo. Hay que ver, porque lo desconozco, cuál es el origen de esa judicialización, si es instancia aparte o es que el señor Calama, el central del 4, actúa de oficio. Hay que ver esta motivación. Tiene pinta que actúa de oficio. Si actúa de oficio, todavía más interesante esa investigación. Creo que la Comisaría General de Información y el Centro Criptológico Nacional son los actores más determinantes para realizar un proceso inquisitorio y poder en actividad probatoria demostrar si hay o no este ciberataque, pero obviamente esto es un antes y un después, claro. Por otro lado, lo que decía el presidente del Gobierno, ese análisis que se va a realizar de los operadores de la telefonía móvil, también en red eléctrica, desde el Gobierno no se descarta ninguna hipótesis. No sé cuál es tu primera valoración al escuchar eso. Mi primera valoración es profundamente técnica en relación a lo que parece que decía red eléctrica y mantenía, ¿no? Sí. Y lo que tenemos ahora, ¿no? El propio presidente pues deja abierta esa posibilidad en la investigación, por lo tanto yo creo que hay que ser muy precisos en este momento porque además tenemos una normativa, como os comentaba, una instrucción, nosotros la conocemos como ISES, es decir, Instrucción de la Secretaría de Estado, es la número 10/2015 sobre infraestructuras críticas y ahí se abordan todas las posibilidades, roles, ataques, responsabilidades, incluso algo que acabamos de escuchar.
operadores privados. Por lo tanto, creo que bueno, pues vamos a revisar esa instrucción y ver en la investigación qué es lo que lleva el operador privado, qué es lo que lleva el operador público y buscar soluciones, Alba. Pablo, Ignacio, ¿qué os ha parecido? Porque bueno, esta comparecencia nos deja un poco igual que estábamos, aparte de saber que va a intentar trasladar esa responsabilidad hacia los operadores de telefonía móvil privados, que se han encargado mucho de señalarlo, como bien decía Ignacio mientras escuchábamos al presidente del Gobierno, también a las nucleares, que dice que lejos de ser una solución han sido un problema. Bueno, a mí la rueda de prensa que hemos escuchado me parece una vergüenza. Y o sea, yo creo que haces esa rueda de prensa como presidente de gobierno y lo siguiente que tienes que hacer es dimitir. O sea, es una vergüenza. O sea, que salga el presidente de gobierno 24 horas después, cuando esta rueda de prensa, para lo que nos ha dicho, lo podía haber dicho ayer a las 4 de la tarde, porque no ha dicho nada, pues me parece una vergüenza. Ha hecho una ensalada de un montón de cosas, que yo creo que no sabe de lo que está hablando. Ha apuntado un montón de cosas distintas, pero luego se ha cubierto para decir expresamente que no es culpa de renovables, como si de eso sí que pudiese afirmarlo, y para atacar, como has dicho, a las nucleares. A mí me parece que no cabe más indignidad en una rueda de prensa en la que se supone que está dando respuesta a algo que ha ocurrido y que está ocurriendo todavía. Porque a este hombre le encanta decir, al presidente del gobierno, perdón, le encanta decir hemos salido de la crisis, y cuando acaba la frase o la comparecencia dice, bueno, estamos todavía saliendo, ¿no? Es una cosa que, en fin. Ha aprovechado, como hemos visto, ¿no? En 2 o 3 ocasiones ha atacado a operadores privados, que a mí, insisto, me parece una vergüenza, porque si hay alguien que está atacando a los operadores privados en España desde antes de esta crisis, no ahora con esta comparecencia que también que es un señalamiento directo, es Pedro Sánchez. Yo insisto, a las nucleares la están asfixiando a impuestos el gobierno y la están expulsando del mercado. A la fotovoltaica, que parece que puede haber sido el origen del problema, también la están asfixiando. Ayer hay momentos en los que la red se alcanzan precios negativos, que es una cosa contraintuitiva y que llega a ser absurda. Y en España, desde hace ya un par de años, las empresas que tienen fotovoltaica están vendiendo sus parques fotovoltaicos porque la gestión energética que está haciendo el gobierno les está llevando a la ruina económica. Entonces, les está atacando primero como señalamiento, además de arruinarles, les está señalando como responsables de algo que realmente no tiene la culpa de ellos, porque la gestión energética de un país, evidentemente, corre a cargo del país y de la Administración General del Estado. Además, ha querido atacar a la nuclear diciendo que encima, algo así como una especie como de casi con recochineo, diciendo que es que las energías nucleares necesitan energía para poder cerrarse. Claro, es que se llama seguridad. Que si ahora va a decir que encima tenemos que gastar energía en seguridad, pues me parece demencial, cuando está contándonos todo el rollo este sobre seguridad nacional, cuando lo que no quiere hacer es gastar en armamento, ¿no? Y encima, ya para colmo, quien nos levantó ayer la red y hasta hoy, que no ha llegado al 100%, dicen 100%, yo creo que no estamos al 100% de la demanda que tendríamos que tener en un día normal, pero bueno, fue la energía nuclear de Francia, que fue la que levantó España, y el gas. Entonces, estamos quemando más gas que nunca, es el fruto de esa política sectaria supuestamente verde que nos lleva a apagones y a estar quemando más gas que nunca. Esa es la realidad. Y un único apunte, ha dicho Sánchez, vamos a tener que analizar esos 5 segundos pormenorizadamente para ver qué ha ocurrido. No. Tienen que analizar los últimos 7 años para ver qué han hecho en política energética en este país y cómo han podido llevar a un sistema que funcionaba perfectamente como una máquina suiza a un punto de inestabilidad tal que al final se nos ha apagado la luz a toda España. Ignacio. Bueno, pues ha tardado 24 horas en tejer su relato para eludir cualquier tipo de responsabilidad. Antes, en la primera intervención que hemos tenido esta mañana, decíamos que estarán maquinando en Moncloa desde el punto de vista propagandístico precisamente para evadir cualquier tipo de responsabilidad por parte del gobierno, porque siempre lo hace. A nosotros no nos extraña nada. Este es un profesional de la mentira, es un profesional de la manipulación, del engaño constante, permanente. Siempre la culpa es de otro. Por tanto, el mensaje lo teníamos claro. Nosotros sabíamos que evidentemente no iba a asumir ningún tipo de responsabilidad. Para todos los telespectadores, es decir, el servicio eléctrico no es un servicio público esencial, y si es un servicio público esencial, ¿quién tiene que garantizarlo para el conjunto de los españoles? Es de puro sentido común, el gobierno. El gobierno tiene que adoptar las medidas oportunas precisamente para garantizar el suministro eléctrico. Por tanto, siempre el último responsable será el gobierno de la nación. Pero el gobierno de Pedro Sánchez, que nunca hace autocrítica absolutamente de nada, como vimos, por ejemplo, en la Dana, como vimos también, por desgracia, en las diferentes catástrofes naturales, también en el COVID,
por supuesto que los golpistas siempre ahora son sus amigos, dice, señor, siempre la culpa es de otro. Si el precio de la vivienda sube, la culpa es del pequeño propietario, que es, en fin, un hombre en misericordia y que sube los precios de los alquileres. Él no es responsable absolutamente de nada. Por tanto, esto es lo que hay que denunciar. Lo que pasa es que también en este momento, hemos escuchado antes, ¿no?, el relato de una persona contándonos, pues, en fin, que estaba muy agobiada, porque claro, ha habido millones de familias agobiadas, comercios cerrados, la industria nacional en quiebra, la economía nacional, en fin, pues perdiendo muchísimo dinero, y este señor, bueno, voy a investigar todo. Es decir, él adopta una actitud de que el gobierno va a ser el salvador de una situación que ha sido producida, todavía no lo sabemos, pero os voy a decir al conjunto del pueblo español qué es lo que ha sucedido en esos operadores privados. De hecho, siempre lo recalca, claro, porque si hay decir público, ¿quién es el responsable del sector público estatal? Él, como presidente del gobierno. Por tanto, esto es una verdadera locura, pero lo de siempre, manipulando, tejiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que creo que es importante que el conjunto de los españoles conozcan y lo reflexionen, ¿no? Vamos, a mí no me dice absolutamente nada más que lo de siempre, que es excusas, manipulación, engaño y la culpa siempre de otra persona, por muy presidente del gobierno que sea. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Antes nos despedimos de don Pedro Agudo, que nos ha acompañado esta misma mañana y nos ha aportado muchísima luz sobre diversos asuntos. Muchas gracias por la invitación, encantado. Como siempre. Y ahora sí, pausa para la última pausa de publicidad del día de hoy, y a la vuelta hacemos un repaso además de las últimas informaciones que nos están llegando, de las últimas reacciones políticas y demás. Les esperamos. La diabetes es una de las principales enfermedades crónicas a nivel mundial. Afecta a más de 500 millones de personas, según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud. Para quienes viven con ella, la monitorización constante de los niveles de glucosa en sangre es esencial para mantener una calidad de vida óptima y prevenir complicaciones graves. También lo es para casi el 50% de las personas que desconocen que la padecen. Para todas ellas, los glucómetros se han convertido en aliados indispensables para los pacientes diabéticos. Ahora, además, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, lo pueden hacer sin pinchazo ni dolor. Disculpen. Adolfo Albizur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, cuéntanos cómo funciona ese glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Pues mira, además voy a comentar cosas que vamos aprendiendo de los espectadores y pacientes, ¿no? Porque fíjate, dice una señora, yo tenía siempre el azúcar bien porque me lo medía por la mañana a través del pinchazo y tenía siempre, pues oscilaba a 120, 90 y tal, ¿no? Sin embargo, la prueba que te hacen a los 2 meses, que es la glicada, que es donde ven cómo has estado durante esos 2 meses, me daba alta, no me daba como si estuviera en 200. Ahora me he dado cuenta por qué. Es decir, yo por la mañana siempre me levanto con un azúcar buena, más o menos, y durante el día enseguida me pongo en 200, con lo cual yo no lo sabía porque solamente me pinchaba por la mañana, ¿no? Esto es uno de los casos donde nos damos cuenta que nos tenemos que medir varias veces, que una sola medida no es suficiente porque en ese caso tu cuerpo reacciona durante toda la noche que no has comido nada, que no has hecho absolutamente nada, y por la mañana estás bien, se ha recuperado, la insulina ha funcionado, pero luego empiezas, desayunas, comes, pasas a lo mejor algo de estrés durante el día y tu azúcar sube. Sin embargo, si tú tienes este glucómetro, que tan solo es meter el dedo, tenemos una aplicación, damos a un botoncito, primero lo hemos calibrado, que es muy sencillo, nosotros os explicamos cómo, y ya vemos el azúcar que tenemos. Entonces me la puedo medir. Pues antes de comer, ¿cómo la tengo? Pues la tengo en tanto, pero es que luego me tiro 4 o 5 horas después de comer con el azúcar en 200 y pico. Entonces eso, si lo sabe el médico, pondrá el tratamiento adecuado para que no mantengas esos niveles, porque al final, aunque por la mañana la tengas bien, si tienes niveles de azúcar altos durante todo el día, pues el daño es el mismo, ¿no? Así que agradezco a esta espectadora que nos ha explicado cómo ella se ha dado cuenta dónde estaba digamos, el problema de su azúcar, que el médico le decía, si das bien por la mañana, pero durante el día no. Así que una razón más para tener este tipo de glucómetro, evitar ese pinchazo, evitar el dolor y tener un control más exhaustivo de la diabetes, que si la controlamos bien no da ningún problema, pero mal controlada pues da muchísimos. Bueno, y además ese glucómetro permite conocer el nivel de glucosa en sangre pues de forma muy rápida, en apenas unos segundos, ¿no? Sí, son segundos, es decir, nosotros lo único que tienes que hacer es colocártelo. Primero has tenido que calibrar, lo que ya os explicamos cómo, con una aplicación, no es difícil, nosotros os ayudamos.
y luego a partir de ahí, pues sí que cada vez que lo quieras poner, te lo colocas, das, y además, si algún familiar quiere verlo, también puede verlo. Es decir, puede que tengamos nuestra mamá y le decimos, oye mamá, póntelo por la mañana o póntelo a tal hora, póntelo después de comer. Y yo también tengo el registro de cómo está saliendo. Incluso también lo puede tener el médico en su aplicación. Así que es una manera facilísima, comodísima de tener este control de la diabetes que tan incómoda es como realmente tengas que estar pinchándote todos los días. ¿Dónde lo conseguimos, Adolfo, y con qué ventajas? Pues mira, tenéis un teléfono en pantalla, es el 900-730-101, os animo a que llaméis. Os vamos a dar el servicio de telemedicina, que es un servicio que está muy bien porque estás en casa, tienes cualquier duda y a través de una videollamada, una llamada, un WhatsApp, puedes hablar con un médico. Así que eso es gratis para vosotros y luego también os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos escrito, para que conozcáis 10 médicos de los que hacemos el programa con ellos y su vida, su historia y cosas muy curiosas. Así que 900-730-101 para decir adiós al pinchazo cuando te mides la glucosa. Que llamen cuanto antes. Les repito ese número, 900-730-101, www.protegetuvida.eu. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias, Alba. Bueno, vamos a seguir analizando todo este gran apagón que nos dejó en el día de ayer a oscuras en nuestro país. Tenemos ahora conexión en directo con José María Peredo, él es el catedrático de Comunicaciones de Política Internacional. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, de la Universidad Europea. De la Universidad Europea, eso es, que me había faltado esa información. Bueno, la primera pregunta está clara, porque en el día de ayer estuvimos horas y horas, iba a decir pegados al televisor, pero no, porque no era posible, pegados a una radio, a un transistor, para poder estar enterados de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Desde el punto de vista de la comunicación, no sé si desde luego en el día de ayer usted considera que fue la más efectiva o la que debería haberse hecho. La pregunta. Creo que tenemos un pequeño problema técnico. Bien, ahora... No se oye nada. José María, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Le preguntaba por la comunicación que se realizó desde el punto de vista institucional en el día de ayer. Bueno, pues yo diría que, hombre, pues insuficiente en primer lugar, ¿no? Yo creo que se tuvo a la gente demasiado pendiente de la incertidumbre y de la situación que estaba viendo sin suficientes explicaciones. Obviamente se podía haber abundado a lo mejor en la explicación técnica por un lado, y por otra pues se podía haber digamos no abierto ese panorama de manera tan amplia, ¿no? Pero ninguna posibilidad es descartable. Bueno, pues eso no es dar ninguna información, sino generar todavía más incertidumbre, ¿no? Yo creo que no fue un ejemplo, pero bueno, también hay que decir que la situación es excepcional y no siempre se puede reaccionar con el mismo sentido, ¿no? Se refiere usted a la explicación técnica, no sé si considera también que deberían haberse dado una serie de directrices a la población, como se hizo, por ejemplo, mucho después desde el Ayuntamiento de Madrid, que se pedía a los ciudadanos que regresasen a sus hogares o incluso que evitasen los desplazamientos que no fueran necesarios. Sí, bueno, me estaba refiriendo sobre todo a la información, a la explicación de qué es lo que había ocurrido, ¿no? Eso es lo que yo creo que podía de alguna manera haberse intentado avanzar tal cual ha aparecido, por ejemplo, hoy en los medios de comunicación, incluso ya en algunos ayer, en el sentido de, bueno, pues incluso desde el punto de vista estrictamente técnico y de producción de la energía eléctrica, hay alguna explicación que puede ser verosímil y que se podría haber avanzado de alguna manera, ¿no? Efectivamente, además, esa comunicación con la ciudadanía y con la sociedad, pues yo creo que también efectivamente debería de haber sido más intensa, más detallada. Si se buscó no generar alarma, y eso está bien, pero probablemente pues no se llegó tampoco a explicar cuál era la situación que estaban viviendo determinados colectivos, las personas que estaban en los trenes u otras personas que podían estar en una situación pues de preocupación, ¿no? Yo creo que efectivamente la comunicación institucional y política pues está para esto, ¿no? Bueno, errores desde luego y el papel de los medios de comunicación desde luego en el día de ayer resultó esencial, sobre todo el de la radio. ¿Cuál considera que es la imagen internacional
que hemos proyectado al mundo. Bueno, esto sí es importante señalar. Yo no creo que por responsabilidad de la comunicación ni por responsabilidad, al contrario, de los medios de comunicación que actuaron de manera ejemplar. No, yo creo que ahí la imagen que se traslada, no ya ayer, sino a partir de este momento, pues es evidentemente un revés a la posicionamiento que estaba teniendo y que estaba construyendo de manera eficaz y sostenida España sobre haber dejado de ser un país exclusivamente importador de energía, un país deficitario de energía, a convertirse en un país capaz de producir energías renovables, con empresas punteras en ese sentido que tienen y vamos a seguir teniendo, y además con fuentes de energía diversificadas, que es algo que probablemente se va a manifestar como algo esa idea de España, de un país moderno desde el punto de vista energético, pues se ha visto ahora debilitada, y probablemente se reforzará la idea de que España debe de recuperar esa imagen rápidamente de país moderno, pero con una energía sólida y diversificada. Pues José María Peredo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y trasladarnos su valoración. Le enviamos un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos queda un poquito menos de 10 minutos. Me gustaría, antes de terminar, hacer un repaso por cosas que hemos comentado precisamente aquí, pero que no les hemos mostrado, como es, por ejemplo, un tuit de Red Eléctrica del pasado 9 de abril, si no me equivoco, descartando esta posibilidad de que hubiese un apagón eléctrico en nuestro país. A través de las redes sociales, Red Eléctrica publicaba estas palabras: no existe riesgo de apagón, Red Eléctrica garantiza el suministro. Pues que hace unos años, en el año 2021, la señora Corredor, presidente a día de hoy de Red Eléctrica, se pronunciaba también en estos mismos términos. Creo que, compañeros, que podemos escuchar las palabras de Beatriz Corredor asegurando que el sistema es seguro. El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera. Y también lo decía el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que esto eran cosas de la oposición y de la ultraderecha. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Red Eléctrica, desde el propio Gobierno e incluso desde lo que algunos, como desde la izquierda, pretenden colocar como líderes de opinión. Javier Ruiz es un periodista, acaba de ser fichado por Televisión Española, y fíjense lo que decía también sobre el apagón hace unos años. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. Esta es la capacidad de generar electricidad que tiene nuestro país. 107 gigavatios al día. El momento de mayor consumo en la historia de nuestro país antes del crack de 2008 fue el 17 de diciembre de 2007 y consumimos entonces 45 gigavatios. Menos de la mitad de lo que tenemos capacidad de generar. Ni siquiera en Filomena, 42 gigavatios, consumimos la mitad. Así que nuestras centrales generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día. No hay un riesgo de colapso de nuestra generación. Bueno, y en estos momentos, la portada del diario El Mundo, en la edición digital me refiero, titula: Red Eléctrica avisó en el mes de febrero de
y es literal, entre comillas, riesgo de desconexiones por las renovables. Fíjense, cuenta precisamente este periódico cómo la empresa pública había advertido al mercado de que la pérdida de potencia firme que aportan las nucleares o el gas aumenta el riesgo de incidentes operacionales. Pablo, esto es lo que está contando en estos momentos El Mundo sobre un informe que recoge de Red Eléctrica, precisamente. Sí, es lo que yo creo que venimos comentando esta mañana. Creo que Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que sigue haciendo, respondiendo a preguntas, ha llegado a decir que los que relacionen esto con energía nuclear o renovable son unos ignorantes. Pues yo creo que no, yo creo que hay mucha gente que está demostrando un conocimiento técnico sobre el tema, y sí quiero rápidamente contar muy rápidamente lo que conté antes en versión reducida, para que quede claro a quien nos esté escuchando. Energía nuclear es una fuente de energía estable y que produce energía síncrona a 50 Hz. La energía renovable, en gran parte, no es estable y no genera energía de forma síncrona, varía la frecuencia. Esto no lo hace ni mejor ni peor, simplemente es que es menos estable. Cuanto más energía síncrona y estable tengamos, mejor. Es así de sencillo. Entonces no estamos diciendo ninguna locura ni ninguna cosa que esté fuera de todo razonamiento. Cualquier persona que tenga mínimos conocimientos técnicos, y yo tengo muchos amigos ingenieros que pueden pensar de izquierdas o derechas, que están a favor de la energía nuclear porque es evidente que es un avance tecnológico y que, como decía antes Ignacio, pues es en todo el mundo. Y por eso, como hemos dicho en muchas ocasiones, pues hay partidos, muchos en España, el Partido Popular, por supuesto, que está apostando porque se prorroguen las energías nucleares. Ignacio. Bueno, esta es la España de Sánchez, donde él mismo y la presidenta de Red Eléctrica Española te dicen que no va a haber un apagón, te lo aseguran y sucede. Pero es que esto ocurre siempre con Pedro Sánchez. Te dice que no va a pactar con los separatistas y pacta con los separatistas. Te dice que es imposible que exista una amnistía porque es inconstitucional y, por supuesto, la prueba, y luego te dice exactamente lo contrario. Las leyes de seguridad ciudadana en España las hace Bildu, al dictado de Bildu. Este gobierno, esto es un hecho más catastrófico, nos lleva siempre al caos total y absoluto. Nunca habrá autocrítica, siempre la culpa es de los demás. Ya veremos cómo en los próximos meses nos estarán diciendo que efectivamente los operadores privados, ese concepto que se ha inventado hoy directamente Pedro Sánchez para eludir y evadir cualquier tipo de responsabilidad, serán culpables por una u otra razón, pero luego nos contarán cualquier milonga y se quedará absolutamente a gusto, porque Pedro Sánchez es un manipulador de manual, es un narcisista también de manual, es un mentiroso compulsivo, nunca dice la verdad, y todo su equipo de asesores trabajan en esa línea, que es cómo puedo manipular al conjunto del pueblo español para yo mantenerme en el Palacio de la Moncloa. Ayer vimos también cómo, por ejemplo, su hermano ya está imputado, su hermano efectivamente parece ser que ha cometido varios delitos y, por supuesto, luego los contará, pues quizás que no es su hermano. Yo qué sé, cualquier barbaridad, porque este señor nos cuenta cada día una cosa bien dispar y le da exactamente igual. Es decir, es un verdadero sinvergüenza, no tengo ningún problema en decirlo. Nosotros desde Vox seguiremos en la oposición total y frontal contra este señor, contra este gobierno, porque nos está llevando al caos al conjunto de la nación, nos va empobreciendo día a día y, sinceramente, ha dejado a España a los pies de los caballos, y este señor tiene que pagar absolutamente por esto y por otras cosas también que ha hecho. Y ya advierto también, luego nos contará también que el cambio climático y la sequía, y por qué no hace un plan nacional del agua, por qué estamos desperdiciando toda esa agua que hemos tenido a lo largo de este invierno y primavera, porque le da exactamente igual, no tiene un plan realmente de nación, lo que tiene es un plan para quedarse en el Palacio de la Moncloa. Y, en fin, es importante que el conjunto del pueblo español sepa que nosotros vamos a seguir en esa oposición total y frontal, y por eso nos vamos a manifestar en los próximos días, como por ejemplo el 1 de mayo, porque nos está dejando sin casa y también sin luz este señor, y sin trabajo, y por supuesto los sindicatos lacayos del Partido Socialista y del Partido Comunista tienen que dejar de tener subvenciones públicas, como por desgracia tienen, porque se las dan todas las administraciones. Últimos minutos para Sandro Mecode en Dos Continentes, porque también han pasado cosas fuera de nuestro país, y entre esos países en los que nos fijamos está Canadá. Todo muy raro. Alba, caballeros, es todo muy extraño. Mientras España estaba apagada, Canadá se preparaba para unas elecciones en las que encima el protagonista no era un canadiense.
Unas elecciones que se celebran en un lunes. ¿Quién vota un lunes? No lo sé. Pero la cuestión es que sí, Canadá ya ha elegido a su primer ministro y el protagonista, recogiendo esta idea, no ha sido ningún canadiense, sino Donald Trump. Y es que horas antes de que se cerraran las urnas en Canadá, Donald Trump ponía esto en su cuenta de Truth Social. Mucha suerte al gran pueblo de Canadá, elegid al hombre que tiene la fuerza y sabiduría para bajar sus impuestos a la mitad, aumentar vuestra potencia militar gratis, hacer que vuestros negocios se cuadrupliquen de tamaño sin tarifas ni aranceles. Todo si Canadá se convierte en el amado Estado 51 de los Estados Unidos. Todos son ventajas, es lo que tiene que ocurrir. O sea, sé que lo que pedía Donald Trump era un voto para sí mismo. Lógicamente los canadienses no optaron por esa opción y en su lugar sí lo hicieron por un hombre que indirectamente sí se ha visto beneficiado por Donald Trump, porque Mark Carney, el sucesor de Justin Trudeau, tenía absolutamente todo perdido hasta que ocurrieron dos cosas. Hasta que Donald Trump anunció esos aranceles a Canadá y hasta que Donald Trump anunció que quería que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de los Estados Unidos. Así que, ¿qué ha hecho el nuevo primer ministro? Pues, lógicamente, acordarse de Donald Trump. Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. Nunca ocurrirá. Pero esto no son meras amenazas. El presidente Trump está tratando de rompernos para que Estados Unidos pueda poseernos. Y eso no ocurrirá nunca. Bueno, mientras Carney decía que Donald Trump quería romper Canadá, el conservador Pierre Poilievre, que lo tenía absolutamente todo ganado hasta que ocurrieron estos hechos, ha hecho algo que es absolutamente inesperado, que es llamar a la unidad, que toda Canadá combata junta contra Donald Trump y que ellos en su momento sí ejercerán como miembros de la oposición, pero que de momento trabajarán juntos para conseguir pues librarse de esos aranceles. ¿Nos vas a contar todo esto y mucho más? Esta noche, aquí, en el Toro Televisión. Y en Dos Continentes. Gracias, Sandro. Gracias, Pablo, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias también, Ignacio. Viernes 1 de mayo a las 12 en punto, en Fuenlabrada, esa manifestación de la que hablabas, en la que también va a estar, si no me equivoco, el presidente del Vox, el propio Santiago Abascal. Así que por allí nos veremos. Por lo demás, gracias a todos ustedes por estar ahí. Disculpen de nuevo por todos los problemas, las incidencias técnicas que hemos tenido a lo largo de estas últimas horas. Hemos tratado de explicárselo desde primera hora de esta mañana con ese programa especial que hemos realizado también abordando el plato de radio de Mañanas en Libertad desde las 10 en punto de la mañana. Por lo demás, ha sido un placer volver a estar hoy aquí de nuevo después de ese programa caótico en el que teníamos que salir en el día de ayer sin saber muy bien por qué. En fin, pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y esta tarde más información con Xavier Orcajo en la redacción abierta. Que pasen un feliz martes, sin más sobresaltos. Adiós, que descansen.